Contexto Legal. El doctor Hugo Morales es abogado postulante y nos acompaña esta mañana en su Contexto Legal. Hugo, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, un tema que es muy importante a propósito precisamente de que pues está en boga el tema de derechos humanos y su aplicación en la legislación que existe, pues obviamente previa a que constitucionalmente se reconocieran. Y tiene que ver precisamente con el hecho de que en la práctica sucede mucho también que mujeres embarazadas son despedidas cuando se encuentran precisamente embarazadas o bien se encuentran en una situación de posparto. Ambas causas evidentemente pues significan de alguna manera una carga para los patrones, porque bueno, como ustedes saben, pues, las mujeres embarazadas pues tienen derecho a una serie de beneficios que se traducen por lo menos en una consulta mensual de seguridad social. Por otro lado, también tienen derecho a un número de días antes de que se presente el parto y posterior al parto, que se traducen casi 3 meses de este derecho, ¿no? De tal suerte que cuando estamos comentando la posibilidad de que se presente un despido injustificado precisamente porque una mujer se encuentra embarazada, pues es latente y es muy real, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación había estado ya analizando este tema, sin embargo no se había metido a fondo, y fue precisamente una contradicción de tesis de tribunales colegiados de circuito, aquella que da lugar a que se lleve este tema a la Suprema Corte y se analice si es una carga del patrón o del trabajador demostrar que existió o no precisamente esta causa de señalamiento en relación al embarazo. Les quiero decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año precisamente se pronunció en ese sentido y determinó que aun cuando los patrones ofrezcan reinstalar a aquella persona que fue despedida injustificadamente y que probablemente se encontró en una causa de despido precisamente por su condición y no necesariamente por una cuestión relacionada a su desempeño laboral, pues era una obligación del patrón no solamente reinstalarle, sino que también se trataba de probar la causa por la cual decidió concluir la relación laboral. Es decir, el hecho de que un patrón ofrezca retomar la relación laboral no vendría a ser suficiente para, pues digamos subsanar el tiempo en el cual el trabajador no estuvo empleado, porque como ustedes saben, las juntas de conciliación y arbitraje tienen tanto trabajo que la realidad es que entre el momento del ofrecimiento de retomar la relación laboral y su verdadera aplicación en muchos casos, pues pasan semanas para no decir meses. Y precisamente esta condición se viene a superar con el tiempo, es decir, la mujer que estaba embarazada, pues un día evidentemente ya no lo estará, y la que se encuentra en una situación posparto, bueno, pues ya no se encontrará en una situación posparto médica, es decir, podrá tener su parto, podrá tener a su bebé, y esto significa que eventualmente pues ya no tendría derecho a los beneficios que perdió con el tiempo. Así es que un tema que resulta importante es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra precisamente en esta situación la posibilidad de calificar este despido como discriminación por razón de género, por motivo de embarazo, o bien por periodo posparto, que le significa cargas para el patrón y que tendrá que ser el patrón quien demuestre eventualmente que no se presenta ninguna de estas condiciones de discriminación para pues no ser sancionado por parte de la autoridad administrativa en materia laboral. Sin embargo, Hugo, estarás de acuerdo conmigo en que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se practica, porque muchas empresas rechazan a empleadas embarazadas, o se da el caso de empleadas que son rechazadas y presentan su denuncia y el patrón la reinstala, pero le pone una serie de obstáculos y trabas hasta que la obliga a renunciar. Y bueno, esto también de alguna manera es hostigamiento, ¿no? Bueno, hay que decir que no es exclusivo, vamos a decir, de la mujer embarazada. Hay que decir que existe una serie de discriminaciones en muchos sentidos hacia la mujer
y vamos a decir en razón de otro tipo de situaciones personales. Hay que decir que yo creo que la parte fundamental del cambio que se presenta hoy en materia legislativa y en materia de administración de justicia tiene que ver con que ha habido mujeres que han hecho valer sus derechos y que han acudido a los tribunales y a las instancias competentes para poder dirimir estos asuntos. Esto que ahora nos parece, pues vamos a decir, una sentencia moderna, liberal, por decirlo de alguna manera, pues no es nada más que el resultado de un grupo de mujeres que se inconformaron y que fueron llevando poco a poco su asunto hasta las más altas instancias, de tal suerte que únicamente, creo yo, la cultura jurídica, el conocimiento de nuestros derechos es el que nos puede permitir precisamente dar ese paso adelante. Efectivamente, en la práctica pasa mucho ese tipo de discriminación, pero sin embargo, insisto, es producto de la ignorancia en muchos casos o el desconocimiento de los derechos. Sin embargo, aun cuando haya conocimiento de los derechos, hay que ver hasta qué punto se practican realmente. Y te lo digo porque nosotros recibimos en Actualidad Grema hace ya varios años el caso de una persona, una señora que vino a quejarse de que su patrón lo calificó como mocho. Yo tenía un patrón mocho, muy presinado, que cuando supo que yo era madre soltera me corrió, porque dijo que aquí no podríamos, que en su negocio no podían estar madres de bastardos, así lo dijo con esas palabras. Nosotros le recomendamos que fuera, por un lado, a la Comisión de Derechos Humanos, pero también a la Profedet, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, para que ahí le dieran la orientación. Sí la orientaron e incluso le dieron la orden de reinstalarla al patrón, pero el patrón prefirió pagar una multa que reinstalarla. ¿Qué es lo que se puede hacer en este tipo de casos, Hugo? Bueno, evidentemente, como bien lo comenta, vamos a decir, el resultado de el no dar seguimiento a una determinación de una autoridad, pues en muchos casos no se puede traducir necesariamente en el cumplimiento de esa obligación, y por eso es que existen multas o sanciones pecuniarias. Yo les diría, por ejemplo, en el caso de la trabajadora que usted nos describe, que no solamente está sujeto el patrón a la situación de pagar una multa por la discriminación que se presenta, sino que también desde el punto de vista laboral, ese despido, a partir precisamente del criterio que hoy estamos viendo se está asentando, pues obligaría al patrón a demostrar que ese despido se refiere a unas causas relacionadas con la competencia o el desempeño del empleado y no necesariamente con una condición personal. Y precisamente en el caso de que no pudiera demostrar esa situación, entonces el patrón se ve obligado a pagar los salarios caídos por los primeros 12 meses, así como 3 meses adicionales por indemnización, y en caso de que el juicio durara más de 12 meses, tendría que pagar sobre la base de 15 meses de salario, además un interés mensual del 2%. Es decir, sí existe de alguna manera esa sanción para el patrón, no solamente desde el punto administrativo, porque como bien comenta usted, aquí el tema es que si nada más están sujetos los patrones a una multa, pues entonces parece que la beneficiada es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y no necesariamente eso se traduce en un beneficio para el empleado discriminado, de tal suerte que como insisto, existe la vía laboral para que por vía de un juicio ordinario laboral se pueda dirimir esa controversia y si se traduzca en una remuneración económica para el empleado discriminado. Hola Hugo, buenos días, te saluda Leonor Gómez. ¿Qué tal, Leonor? Gusto en saludarte. Citas un punto bien importante, el conocimiento de los derechos justo para hacerlos valer. Pero la tarea de la incidencia y la tarea de organizarse de este tipo de grupos que han sido vulnerados en sus derechos, pues es una estrategia que lleva mucho tiempo, que requiere también pues mucho empeño, mucha persistencia. Desde el lado de los abogados, ¿cómo se podría facilitar más para que la gente conozca sus derechos y se haga más pedagogía en este sentido? Mira, yo te comento que existe, precisamente a partir de que existe esta reforma en materia de derechos humanos, un nuevo concepto que se le conoce como litigio estratégico. Lo habrás escuchado tú, que estás muy involucrada en este tipo de asuntos. El tema del litigio estratégico para nuestros radioescuchas está involucrado pues tal vez con la participación de los abogados
en el interés de resolver algunos criterios que se puedan traducir en criterios firmes a lo largo del tiempo y que normalmente están vinculadas con personas de escasos recursos o bien que no se pueden permitir el costo de un litigio. Por eso se habla de litigio estratégico, es decir, realmente se trata de una estrategia que utilizan algunos despachos con el fin de obtener un criterio firme y que no necesariamente significa un litigio que produce lucro para los despachos. Sí. Creo que esto se ha venido dando ya desde hace algunos años. Te puedo decir que en la región existen algunos despachos que sí lo hacen, y eso también tiene que ver un poco con el impacto social que evidentemente desde el punto de vista de lucro el abogado lo hace con el fin de obtener, vamos a decir, un criterio claro en relación a un tema que le interesa, pero también tiene que ver un poco con el envolvimiento del litigante y del abogado en los problemas que son comunes y que corresponde a gran parte de la de la población en cuanto a que le afecta. Y te puedo decir pues que eso se ha presentado con mayor regularidad. Algunas otras ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, como Ciudad de México, pues bueno, son ciudades que más bien han sido pioneras en ese sentido y se ve con mucha mayor regularidad que se presentan estos casos. Pero insisto, en la región esto ya se está presentando con algo de regularidad. ¿Y en qué temas? Digo, están enfocados a la Defensoría de Derechos, pero ¿en qué rubros? Mira, yo los veo mayormente en el tema de derecho administrativo. Tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones que tienen que ver, por ejemplo, con derechos de los ciudadanos en materia de transporte, en materia de agua, en materia de beneficios generales de servicios públicos. Eso es muy común. Te puedo decir, por ejemplo, de un caso que hace pocos días tuve yo conocimiento que se está gestando y que parece interesante y tal vez pueda dar un poquito de luz a nuestros radioescuchas sobre cómo es que se generan estos asuntos. Por ejemplo, existe aquí el tema de que CIMAS está cobrando en algunas áreas de la ciudad por el tema del saneamiento del agua. Sí. Y te puedo decir que hay un grupo de ciudadanos que están inquietos porque pues aparentemente la planta que actualmente está administrando CIMAS y que todos sabemos se encuentra ahí con el tema del litigio, pues bueno, realmente no está saneando la cantidad de agua por la que nos están cobrando a todos los ciudadanos. Un tema que resulta muy interesante desde el punto de vista práctico y que desde el punto de vista de la generación de un criterio, pues es muy interesante para los despachos, ¿no? Este tipo de cosas se traducen en que eventualmente, pues, el prestador del servicio de agua tenga que hacer una nueva planta o bien no cobre ese recurso. Entonces, estos son temas que se presentan pues con algo de regularidad. Algunos otros, como este caso que te comentaba, de personas que se encuentran, vamos a decir, afectadas en un derecho personal, pero que sin embargo sí se traduce en un derecho colectivo, como puede ser el derecho a la no discriminación, también se presenta con algo de regularidad, y te puedo decir que si bien no es pan de todos los días en los despachos, por lo menos sí son cuestiones que se presentan con cierta regularidad. Y también te puedo decir que en algunos casos despachos también generamos algo de sinergia con la Defensoría local de derechos, porque bueno, pues tal vez no se encuentran en la posibilidad de desarrollar un litigio de esta naturaleza y pues existe un poquito de colaboración. Pero te digo, más bien se trata como de la idea de generar criterios que sean trascendentes en temas que tradicionalmente no lo eran y que ahora ya lo son por la incorporación de los derechos humanos como un ámbito de protección desde el punto de vista constitucional. Radio Escucha se comunica, aprovechando que estás al aire, Hugo, para preguntarte qué puedo hacer. Es referente a un caso de abuso de autoridad de hace 1 año 5 meses. Ahora el juez Pedro Limones tiene detenido el caso y no quiere dar fecha para audiencia, y mi hija sigue en el penal de Saltillo sin pruebas ni quien la acuse de nada. Sin embargo, está detenida y Derechos Humanos ya dio por concluido el caso. A mi hija la detuvieron ministeriales de Torreón y antisecuestro de Saltillo. Hace 1 año 5 meses nos detuvieron a mis hijas y a mí. Yo traía una camioneta diciendo que la camioneta estaba involucrada en un robo, sin orden ni nada, a la altura de la Central Juárez y Xochimilco. Llegaron varios hombres armados y me quitaron a la más chica de mis hijas. Se la llevaron en una camioneta blanca los de Saltillo.
que desde entonces ella está en el penal de Saltillo. Mi hermano presenció todo y vio cómo nos llevaban a él. Por favor, necesito que me ayude. Mire, aquí lo primero que le diría yo es que para poder darle una asesoría de este tipo, pues hay que conocer con más detalle el asunto, ¿verdad? Yo le pediría que, por favor, a través de ustedes se pudiera poner en contacto conmigo, que le facilitaran mi información para pues, poderle asesorar personalmente y no dar pues una asesoría equivocada. Sí, hay que conocer a fondo el caso, ¿verdad? Así es. Muy bien. Hugo Morales, ¿algún punto de contacto? Bueno, por supuesto, a través de Grem y mi Twitter, que es @HugoMorales_Bechica. Gracias, Hugo. Muy buenos días.